Ya no puedo continuar con esto, es demasiado bello. Gracias por tu tiempo, nos vemos. Hoy vamos a escuchar y analizar al maravilloso grupo de rock japonés Baby Metal con su tema Monochrome, pero la versión que hicieron en First Take, que según me dijeron es solo piano y voz, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Fíjate la disonancia con la que comienza, ¿no? Estamos en sol menor. Sí, estamos en sol menor. Comienza con una disonancia, jugando con el piano en la zona de los agudos. Muy bien, es como si fuera un acorde de sol menor 7 con novena. Es esto. Un acorde muy complejo que suena muy bien. Repite nuevamente, está en torno a toda esa cuestión, como no está el acompañamiento rockero al que nos habíamos acostumbrado en el otro video análisis que ya hicimos de Baby Metal con su tema Mirror Mirror. Acá es solo piano, está al desnudo, así que vamos a ver cómo interactúan las voces con esto. Fíjate la claridad con la que ataca en sol menor la voz de la cantante principal. Tengo entendido que son dos, si no me equivoco. Esta es la que más canta y después está la otra cantante que preponderantemente hace los coros. Si no es así o si hay alguna otra especificidad en torno a esto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Si hay algo que me gusta mucho de la música japonesa en general son los acordes extendidos o las extensiones armónicas que construyen sobre los acordes que terminan enriqueciendo la sonoridad propia de cada una de las canciones. Porque esto tranquilamente podría ser sol menor, pero no es lo mismo si le agregas todas esas extensiones por encima del acorde normal o común. Qué bien, segundo, quinto, primero. Ahí suena más yacero, ¿no? Porque esa relación interválica entre los acordes es más yacera. Con segundo, quinto, primero nos referimos a... Vamos a ver, estábamos en sol menor. Baja a un fa 6, que es como un re menor invertido. Re menor y segundo, quinto, primero del mi bemol mayor. Queda tremendamente bien. De hecho, el mi bemol más 7 o más 9 es un sol menor 7 con un bajo en mi bemol. Con lo cual siguen ampliando estructuras y queda bellísimo. Ahí entró la segunda cantante diciendo I don't know what say, que no sabe qué decir como yo en estos momentos porque es bellísimo esto que estamos escuchando. Lo está diciendo en inglés, por eso lo entendí. Perdón, no entiendo japonés todavía. Si sabes de qué se trata la canción, cuál es el motivo que está detrás de la letra, déjalo escrito por favor en los comentarios. Y centrémonos en esta parte bellísima donde aparece este acorde disminuido que queda genial. Nosotros veníamos del segundo, quinto, primero. Y ahora aparece este fa sostenido disminuido, que después aparece con el bajo en re, que termina siendo un acorde dominante, el acorde dominante de sol menor. Sol menor tiene las siguientes notas que aparecen acá debajo. Es un sol menor antiguo que en este momento se convierte en sol menor armónico por la introducción del fa sostenido, es decir, se sensibiliza el séptimo grado, que es un fa natural, se convierte en fa sostenido y asciende al sol menor. Todo muy bellamente construido. Ya no puedo continuar con esto, es demasiado bello. Gracias por tu tiempo, nos vemos. Fíjate en cuán poco tiempo nos metieron 50.000 acordes, pero todos muy bien colocados. En esta parte aparece otro disminuido, que hace como una suerte de segundo, quinto, primero también. Pero más raro, porque aparece este mi bemol con séptima disminuida, que va a este re aumentado, que puede ser que tenga una séptima también, y resuelve. Bellísimo. Al menos una parte más reconocible, el bajo que baja. Vamos
Vamos a ver hasta dónde baja. Esto también lo habíamos percibido en el otro análisis que hicimos, que si todavía no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en los comentarios, en donde la introducción de los acordes de séptima disminuida juegan un papel fundamental, porque son sensibles secundarias, es decir, acordes que nos permiten viajar, trasladarnos, transportarnos a otros acordes o directamente a otras tonalidades sin que suene forzado. Y eso es lo que tienen de interesante, que permiten mantener la cohesión, la coherencia interna de la pieza sin provocar muchos altibajos, ¿no? Uno puede conducirse tranquilamente a través de ellos y claramente este grupo lo logra perfectamente bien. Bien, ahí encontramos entonces el estribillo, por lo que entiendo es la parte más álgida, pero fíjate que tiene una connotación más pop. Si algo también habíamos determinado en el análisis anterior, y gracias a los comentarios que hicieron varios de ustedes, es que ellas logran combinar esta suerte de metal, por momentos muy progresivo, con algo de J-pop, es decir, de pop japonés o de pop en general en su variante japonesa, dado que es su país de origen. Pero en esta parte, que va al estribillo, mi bemol. Fíjate la calidad prístina que tienen sus voces. Son como muy pulcras. Bien, comienza en mi bemol mayor. Baja. Mi bemol. Sexto. Tercero. Séptimo. Primero. Pero un séptimo antiguo, porque es un fa mayor, no tiene el fa sostenido. Si no sería... que sería mucho más conclusivo. Por ejemplo, como la progresión de acorde que vas a ver escrita acá. Que también funcionaría muy bien, pero acá lo que están haciendo... y queda perfectamente bien. Además, esto se supone que es en una toma, es en la primera toma, esa es la gracia del canal de YouTube en el cual se reproducen estas canciones y son versiones siempre más acústicas, más expuestas, más peladas, diríamos, en Argentina, porque uno está escuchando la voz de los cantantes o de las cantantes o de un solo cantante si es uno solo y no grupo, y un acompañamiento acústico, un piano, una guitarra, algún conjunto de cuerdas y demás, o una base rítmica muy suave. Ahí acabo de decir que acá están muy al desnudo, pero están pasando muchísimas cosas a la vez. Fíjate que introdujeron un O sobre el acorde de si bemol mayor. Están haciendo el O, que en realidad lo hace, según lo que veo, la segunda cantante, la que habíamos visto que hacía el coro en inglés, sobre los acordes de antes. Pero introducen una variante en la segunda vuelta muy interesante. Como habíamos visto antes, es el mismo acorde, prácticamente el fa sostenido disminuido o de séptima disminuida, pero acá lo hacen como un acorde de paso, como un passing chord. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Muy utilizado en el neo soul o el R&B, como un acorde de paso para ir al acorde de resolución. Entonces uno en el bajo, en la nota más grave del piano, que está muy bien tocado y es como tiene mucho ataque, el piano es muy característico del hardcore, de un estilo muy particular y que mezcla EDM con música de anime y otras cosas. Uno en el bajo termina escuchando esto. Este ascenso que se llama cromático, porque va pasando por todas y cada una. Acá pasa solamente por 3 notas seguidas y queda genial. Y vuelven a la introducción como una suerte de puente instrumental para volver a cantar. Hasta acá suena todo muy bien, muy compacto. No tengo mucho más para decir, simplemente apreciar esto que es maravilloso. Así que gracias por haber recomendado este tema. Si te gustaría de paso que escuchemos y analicemos la versión de este tema, pero la de estudio, la del disco, por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios. Dos cosas, aparecieron unas cuerdas ahí que pueden ser sintéticas aunque suenan reales, y aparecieron 3 personas dadas vueltas con capucha, que pueden ser las moiras, las brujas del destino, por lo menos eso en la mitología griega. No sé si aplican también para la mitología japonesa. Si lo conoces, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios.
Volvimos a la estrofa, mismos acordes, no hay ninguna novedad armónica, simplemente cambia el acompañamiento que antes era mucho más planchado, mucho más etéreo, inasible. Ahora está para que después haga todo lo que ya escuchamos en la primera parte. Vamos a avanzar un poco más para ver qué nuevo material se nos presenta en esta maravillosa canción. Está hermosamente construida, hemos vuelto al estribillo luego de que se completara la estrofa. Ahora las cuerdas que ya se nos presentaron en el puente instrumental que habíamos escuchado hace un momento permanecen y van apareciendo y desapareciendo acompañando el nuevo ritmo de la canción. Esto es nuevo y no tanto, hay cierta reminiscencia a lo que pasaba en la introducción que después se replica en el instrumental del medio. Esto puede ser una parte C, tiene cierta reminiscencia a los acordes de la introducción. Fíjate que aparecieron unas cuerdas pizzicato. Pizzicato es cuando se las toca con los dedos o las uñas que suenan pellizcadas. Pizzicato es en italiano. Y aparece también una cajita detrás, parece una cajita de música. Puede ser una calimba también o un glockenspiel, no, porque el glockenspiel suena un poquito más agudo, más punzante, digamos. Sin embargo, esta parte ahora tiene una sonoridad hardcore mucho más marcada porque estos recursos sonoros son muy utilizados en ese estilo. Bellísimo. Reapareció también el acorde aumentado que le da muchísimo dramatismo, el acorde aumentado para resolver en el sol menor 7, 9, 11, 13, 16, el número que vos quieras, pero si lo simplificamos es un re aumentado que va al sol menor. Claro, es el estribillo porque dice el nombre de la canción, me acabo de dar cuenta. Perdón, no le puedo estar prestando atención a todo a la vez. Hay que focalizar en algo porque si no te perdés. Habíamos dicho que aparece el acorde aumentado que resuelve en el sol menor. Después tensan ahí y entran a la vez el o más el estribillo, porque dice monocromo, monocromo, que es el nombre de la canción. Esto que aparece como final, que es la introducción, básicamente, otra vez, es lo que podríamos considerar una coda. Fíjate cómo el tema está tremendamente bien estructurado. La introducción y la coda replican lo mismo: estrofa, estribillo, instrumental del medio, estrofa, estribillo, parte C, estribillo y la coda que acabábamos de mencionar. Y queda todo muy, pero muy bien. Hermoso, bellísimo tema, me ha gustado mucho analizarlo, así que muchas gracias por habérmelo recomendado. Te pido encarecidamente que si conoces alguna otra canción de Baby Metal, ya sea en versión acústica o versión de estudio, la dejes escrita debajo en los comentarios para poder hacer un próximo video al respecto. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que llegue a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que preparé especialmente para vos. Chao.